Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast de Revolución de las Conciencias. El día de hoy tengo una invitadaza. Tenemos 20 años, más de 20 años, ¿verdad? Conociéndonos. Conociéndonos como trabajadoras, conociéndonos como personas, como mujeres, pero sobre todo en este crecimiento de comprender pues todo nuestro sistema violento en el que vivimos, en el que crecimos y en el que todavía al día de hoy seguimos desmarañando tantas cosas. Ani, muchísimas gracias por estar en el podcast Revolución de las Conciencias aquí en el sistema michoacano. Y bueno, tú en todo tu caminar profesional como educadora, pero luego como psicoterapeuta, a lo cual te has estado dedicando durante mucho tiempo y que eso te lleva de este camino de estudiar la psicoterapeuta y ser psicoterapeuta, te ha llevado al día de hoy a trabajar con personas con adicciones, y la verdad es que es un tema muy fuerte, es un tema que todavía no se ha aclarado del todo. O sea, todo mundo en todas las carreras que tengan que ver con la adicción, la política pública hacia las adicciones, en fin, muchos mecanismos que se tienen para prevenir la adicción, seguimos dejando de lado la parte fundamental o la raíz del problema, y es que no existe una sola raíz. Ahorita que platicábamos fuera de cámara me lo estabas contando, no existe una sola raíz, un solo motivo o una sola circunstancia por la cual una persona genera una adicción, no solamente a las sustancias que hoy conocemos, bueno, como comúnmente como drogas, ¿no? Sino hay infinidad de circunstancias que te llevan a tener una adicción. Una adicción compulsiva a las compras, una adicción a la pornografía, una adicción a la comida, una adicción, no sé, lo más normal, ¿no? Al chocolate, por ejemplo, ¿no? Es que son de las cosas que más o menos recuerdo. Ani, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, sí. Yo estoy emocionadísima porque, bueno, haberte acompañado durante muchos años ahí en algunos proyectos, ¿verdad? En los caminos de Michoacán, dijo la canción. Y bueno, me emociona mucho tener espacios en donde yo pueda hablar y seguirme escuchando. O sea, yo siendo niña me veo en la necesidad de ser escuchada. Y entonces crezco y me voy dando cuenta de que pues no me escuchan. Y entonces voy ahí preguntándome cómo le hago, como desde la intuición, cómo le hago para escucharme. Y entonces empezar a los 19 años como profesora de educación primaria me permitió empezarme a escucharme a través de la apreciación del arte. Yo tuve unos excelentes y maravillosos maestros de arte, de actividades artísticas, y entonces yo me metí por ahí para enseñarles en los grupos que fui yo ahí como maestra viendo. Y veía cómo los niños y las niñas se motivaban con la apreciación del arte y del juego. Pero también veía que algo más pasaba ahí que les detenía el aprendizaje. Y entonces yo decía, pues, ¿qué más les está pasando? Bueno, esta parte biológica, ¿no? Con la que nacen, genética, que a lo mejor tenían alguna... En aquel entonces se le llamaban deficiencias de aprendizaje. Ahorita ya se les llaman condiciones de aprendizaje, ¿no? Condiciones de mentales o condiciones físicas o condiciones neurológicas, ya más específicamente, ¿no? De acuerdo a lo que cada quien está manifestando. Y entonces voy observando esta parte que también se manifiesta ahí en como maestros, como maestras. O sea, me voy dando cuenta de que a veces entraba yo en la exigencia y en la, ¡ay, es que esto así, no! Y entonces empiezo a explorar esta parte de mi manipulación
y mi control, que estaba ahí también deteniendo, ¿no? La comunicación. Y entonces voy juntando una serie de piezas que me van permitiendo observar que estoy necesitando ir más allá. Y es cuando encuentro un grupo de terapia de crecimiento. Y entonces coincide con que el grupo de terapia de crecimiento es en el Instituto de Psicoterapia Gestal, aquí en Morelia. Entonces llego y veo y, yo dije, yo de aquí soy. Aquí me están facilitando cómo escucharme y cómo escuchar al otro. Y entonces empiezo a darme cuenta de cómo yo había ido viviendo violencia en mi casa, que me había detenido de escucharme y escuchar al otro. Había una interferencia en la comunicación ahí familiar, había agresión y había también alcoholismo. Y había también unas historias ahí guardadas, secretas, que no se platicaban. No, porque los trapos sucios. No, porque eso no se platica. Y entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo, fíjate, somos más o menos de las mismas generaciones de la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía en la Universidad Michoacana, en donde yo un día sentada ahí en la clase, empecé a pensar, me estaban hablando de las manifestaciones sociales, de las preferencias sexuales y todo eso. Y entonces yo decía, yo llegué de niña a enamorarme de mi tío, del hermano menor de mi mamá, que tocaba el piano divinamente y estaba así, guapérrimo. Y entonces ya no voy a decir cómo se llamaba, pues para no, pero todo, pero sí el tío estaba así como. Pero que hay un familiar así en todas las casas. En todas las casas. En todas las familias. Pero entonces estaba yo ahí en la clase de estudios de género y entonces de perspectiva de género. Yo me acuerdo que llegaba con el tío Raúl de vacaciones, ¿no? Ajá. Pues mi tío Roberto llegaba con el tío Raúl. Caray. Y mi tío Roberto no tenía hijos. Caray. Güey, pues entonces mi tío, o sea, análisis social puro, 1 más 1 más 1 igual a 3. Güey, entonces, pues mi tío Roberto era homosexual. Claro. Y yo, pues sí. Y entonces yo me acuerdo haber llegado con mi mamá y, oye, mamá, mi tío Roberto tenía su pareja, que era el tío Raúl, ¿verdad? ¿Quién te dijo eso? Y casi que me excomulgan de la casa. Claro, porque en las épocas en las que estas condiciones se vivían, estaba prohibido, estamos hablando más de 40 años, yo creo. Sí. ¿No? Aproximadamente, y luego échale tú el tema social, moral, religioso, o sea, yo creo que estamos hablando de más, estamos hablando de hace 50 años. Más de 50 años. Sí. Pues sí. Claro, pero al día de hoy no ha cambiado mucho. O sea, ahí es a donde vamos al tema de las adicciones, ¿no? Claro. O sea, adicción, etimológicamente desde el origen de la estructura lingüística, sin, dicción, dicho, sin dicho, o sea, en silencio. Es decir, ¿cuáles son las manifestaciones provocadas por el silencio? El consumo de las sustancias, del alcohol, uh-huh. todo producto producido por alcohol, uh-huh. El consumo de las drogas y el consumo de los comportamientos que te afectan, claro, ¿no? A la persona. O sea, porque si yo tomo café diario y entonces a mí, yo soy como niña, a mí me dieron café orgánico desde niña, entonces siempre me ha centrado la atención, ¿no?
Ajá. Y entonces es una sustancia que tienen actualmente de manera natural dijéramos, las medicinas o las recomendaciones naturistas que hay que darles a los niños que tienen niñas con dispersión en la atención, el café. Entonces no, o sea, Sí, o sea, es de acuerdo a lo que es te una afecta, sustancia. que te afecta, Es ¿no? una sustancia que si tú consumes, por Sí, ejemplo, una taza a la mañana, ok, no pasa nada, pero si te consumes 3 y ya todo el sistema nervioso lo traes todo ajá. colapsado, entonces ya hay una afectación. Afectación, Ok. una afectación ¿cómo se llama? Orgánica, ok. Sí, lo que quiero es buscar la palabra porque también etimológicamente la palabra afectar quiere decir nada más provocar un cambio y entonces puede ser provocar un cambio positivo, eso, o sea, la afectación destructiva, ¿no? Ya. Negativo, en negativo. En negativo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya hay un comportamiento en el que estás observando que el adolescente, que el joven, que la joven, ¿no? Está encerrado ahí eterno, que no sale, que se aísla, que no estudia, que... No, pero ya me dijo que sí, ya me dijo que sí. O sea, creo que ya es cuando se prenden las alarmas y necesitas poner atención a lo que está pasando. Tú nos platicabas ahorita de esta parte donde tu caminar te lleva a encontrar como estos momentos, ¿no? De conciencia en los que dices, bueno, hay violencia en casa y por lo tanto hay otras circunstancias que también tienen que ver con la violencia, como el alcoholismo, como la ausencia. Hace rato tú me platicabas de que cuando mamá, papá, tutor o tutora no está presente con la niña, con el niño, con la adolescencia, no está presente. O sea, te doy de comer, pero no dialogo contigo, no me involucro contigo en un juego o en una actividad o en alguna otra circunstancia. Entonces, yo estoy abriendo una puerta, que es lo que entendí, y a mí me gustaría que nos lo platicaras, Ani. Abrimos esta puerta para que cualquier tipo de adicción esté presente. Porque no siempre, las adicciones siempre las pensamos con una sustancia nociva, ¿no? Marihuana, cocaína, heroína, etcétera, y las otras más que vienen, pero no es nada más ahí. O sea, iniciamos a lo mejor con una adicción muy leve, ¿no? Yo quiero pensar que escala igual que la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros como familia vamos irrumpiendo una relación sana a una relación negativa, ¿no? En esto que tú nos estás justo platicando. Yo creo que esa es la gran pregunta. Que todavía no. Que todavía nos hace estar ahí, ¿no? Hasta el fondo. Esto no termina hasta que se acabe. Hace 3 años estuvimos ahí coordinando un conversatorio hacia la comunidad de Morelia para empezar a reconocer que hay una necesidad de juntarnos profesionistas, pero papás, pero mamás, pero estudiantes, pero personas de todos los niveles para encontrar, para seguir en la búsqueda y la forma de cómo prevenir, de cómo atender estos espacios. Fíjate que si en algo yo puedo permitir ahorita la reflexión y confrontar esta parte de se sigue dando este comportamiento familiar, sigue ahí, las razones son diferentes, pero el efecto es exactamente el mismo. O sea, yo mamá o yo papá ahorita estoy en esa crisis de que como ya está más permitido que yo pueda alejarme de mi familia o separarme como de la pareja y entonces se quedan los hijos en esta incógnita. Y ahora, ¿qué sigue, no? Entonces, sigue habiendo, que sí sigue habiendo. Estos espacios
carentes de confianza y de seguridad, de diálogo. Porque la mamá cree que hay que andar ahora en el fiestón y ahí quédense y les dejo la comida, o el papá que no sabe cómo, pero vente, vamos con mis amigas al reventón, no sé, hay una serie de factores, ¿no? Que ese es como el extremo, ¿verdad? Sigue habiendo, por ejemplo, estas historias de te doy todo lo que puedo darte con dinero. Y entonces, o sea, el asunto es que dejas de poner atención a los hijos y a las hijas. ¿sí? Claro. O sea, yo me acuerdo haberme vivido carente de esa atención de mamá y de papá. ¿Sí? Porque, pues... Porque trabajaba. Porque mi mamá se la pasaba no sé en dónde. Sí sé que frecuentemente estaba con el doctor, por ejemplo, en los hospitales. No sé, pero la veo lejana. Claro. A veces sí cercana, muy pocas veces, ¿sí? Y entonces yo crezco con esta percepción de es que no me atendían del todo como yo quería. Uh-huh. Pero entonces tú pregunta a quienes están actualmente internas en centros de rehabilitación y entonces hay un factor común. Me siento abandonado, me siento rechazado en la injusticia, en la humillación y en la traición de papá y de mamá, ¿no? Hay un tema que justo me acabas de llevar a esta reflexión porque también habrá quienes nos escuchan y pueden decir, bueno, espérate, Ana, ¿no? Porque yo trabajo o porque a lo mejor yo no estoy presente, pero estoy, no sé, atendiendo el negocio, sacando de alguna forma el recurso para que mis hijos, los que tenga, ¿no? Pudieran comer o atendiendo a algún enfermo, que no hay más nadie más que yo para cuidarles. Pero entonces me viene o me brinca a mí esto, porque si bien es cierto que en nuestro país, de por sí ya el padre desde siempre, ¿no? Que se fue por los cigarros, que nunca regresó, que ya tiene otra familia. Entonces, todas estas situaciones sociales, culturales que tenemos el día de hoy vigentes, ha sido fundamental la existencia de esas circunstancias para que una persona tenga alguna adicción. O sea, no sé si me expliqué, porque lo que estoy como ahorita socialmente entendiendo es que todas las personas en nuestras familias, o bueno, más bien, todas las familias tenemos una persona que tiene una adicción, una circunstancia de codependencia, una circunstancia que le ha hecho, a lo mejor no lo vemos drogándose con la marihuana, con todas estas otras sustancias, que solamente pensamos que son esas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora recuerdo que hay muchísima juventud que está pegada a los juegos estos, sí. De videojuegos, ¿no? Y entonces yo recuerdo que hace algunos meses salió todavía una nota donde una chica se le castigó el celular y se suicidó, ¿no? O sea, esto me está brincando, Ani, porque estamos hablando de circunstancias que a lo mejor lo vemos tan natural o lo vemos tan normalizado, pero tenemos que empezar a agarrar la responsabilidad de lo que nos toca. Tú ahorita platicando esto y yo tengo en mi cabeza a mi hija, porque sí, porque tengo que hacer la comida, porque yo solamente hago el trabajo doméstico en casa, porque yo también trabajo, porque yo también estudio. Entonces, todo eso conlleva en que hay momentos en que no estoy con ella. Y a mí me está brincando ahorita porque estamos entrando en una fase justo donde ella está pasando de ser una niña a ser una adolescente. Y es una de las etapas más difíciles con las que yo estoy lidiando, ¿no?
Que digo, no estoy lidiando con la de ella, estoy lidiando con la propia, porque justo lo que tú lo que nos estás diciendo ahorita, me lleva a pensar eso, ¿no? Chirriones, también mi mamá no estaba. O sea, estaba, pero estaba haciendo ausente. otras cosas, ¿no? Yo, como madre, estoy replicando eso. Sí. El padre no está, la madre no está, los abuelos no están. O sea, no hay alguien alrededor de una infancia que le proporcione la atención, la escucha que tú bien nos decías desde un inicio, pero hay otras circunstancias en las que también tenemos que responsabilizarnos y no decir, ya no exagera, ¿no? Sí. Fíjate que teníamos esta conversación, ¿puedo hacer un gol? Ahí en el lugar de espacio de trabajo, en la clínica Refugio Irecani, hablando de nuestros casos de éxito. ¿Cuál es el factor común? Pues que la familia entendió que sí tenía que chambearle ella. Porque justo lo que estás diciendo, no es que estés viviendo la adolescencia de tu hija, estás viviendo tu adolescencia con las carencias que tenías. Y entonces es una oportunidad de sanar tu adolescencia cuando ves que tu hija le está pasando todo lo que le está pasando. Sí, yo pienso en esta parte de que, sí, es que la adolescencia es la etapa más difícil. Yo creo que para mí son todas las etapas, tienen su detalle, cada una. Justo también hemos estado hablando, ahora en días pasados fue el aniversario de la clínica, invitamos a nuestro queridísimo amigo licenciado Joel Caro, que es un hombre que hace esos círculos de conciencia de la violencia. Ojo, porque yo platicaba con él y decía, no soy un hombre deconstruido, soy un hombre con conciencia de mi violencia. Y entonces ahí hay otro tema muy importante, esto de los papás que se van por los cigarros o esto de los papás que son agresivos. Esta imagen que sí quiere actualmente en estos círculos de conversación y de comunicación entre hombres, que dice, híjole, es que sí he estado siendo violento y quiero, cuando menos mínimo, tomar conciencia y asumir que voy a cambiar, sí quiero cambiar y a tener actitudes de cambio, ¿sí? Porque no nada más es, sí quiero cambiar, pero no sé qué. Y entonces yo estoy escuchando también hombres en mi consulta que dicen, híjole, es que no, ya no quiero ser ese hijo de papá que dice, usted tiene que ser un hombre que se tiene que imponer y que tiene que agredir y que tiene que, porque para eso nació hombre, ¿no? Entonces estas cargas sociales que también algunos hombres están reflexionando sobre eso. Y entonces, a ver, ¿por qué yo enfatizo aquí? Finalmente es también la mujer, aquella mujer que quiere tomar conciencia de ya soy mamá y entonces soy la autoridad de mis hijos. No soy la mamá no soy mi mamá que me enseñó a ser mamá como ella dijo, no, soy la autoridad. Y entonces, papá, soy la autoridad. Y asumir los dos la autoridad. No a disputársela, no a jaloneársela, no a imponérsela, no a sometérsela. Pero mira, y estás igual que tu mamá, pero no se te puede decir, pero tú igual que tu papá, que no sé qué, ¿no? Ayer escuchaba a alguien y antier estábamos dando una plática y decía alguien, pues es que lo ideal sería pues asumir que los teóricos tienen razón. Y entonces ahí hay que rendirse y decir, sí es cierto. O sea, ya no quiero estar controlando. Por eso yo hablaba del control y la manipulación al principio, ¿no? Y revisar también cómo es mi propia violencia.
Tu ¿no? propio sistema Mi de propio violencia. sistema de violencia. Porque aquí Sí. hay un paréntesis Ajá. que me gustaría hacer y ya estamos casi por concluir el podcast, Ujú. Ani, pero esto último es, creo que un tesoro que nos estás regalando el día de Sí. hoy, porque justo ser consciente de mi sistema de Sí, violencia sí, es el parteaguas para entonces comprender que yo también soy responsable de la Sí. adicción del otro sí. y de la codependencia que le genero al otro, con mi propia presencia. Y que hablarlo nos da pena, nos da vergüenza, nos da Claro, miedo. imagínate Es un tabú. responsabilizarte El tema. Sí, de responsabilizarme de eso. Y entonces yo digo actualmente, pues que valga la pena. eso. Claro. Que valga la pena porque son nuestros hijos, nuestras hijas, es nuestro sistema social. Pero además algo que me encanta y que me gustaría que nos lleváramos esto el día de hoy, tú no lo decías, escucharme. Entonces, Sí. responsabilizarme Sí. de mí, Sí. primero de mí, para Y poder... luego de mí, y y al luego- último de mí. Claro, para Sí. poder entonces entenderme cómo ejerzo esa violencia, Ujú, ujú. no solamente hacia Sí. mí, sino que necesito extenderla hacia Sí. el otro o hacia la otra. Sí. Porque entonces me voy a Guau. reflejar no nada más como mamá, sino como profesionista, como persona. servidora pública, como persona, ¿no? Y entonces esto ya nada más así como el cling. Y entonces mi sentido de vida lo alimento y lo nutro cotidianamente. Y eso me permite fluir en la vida. Fluir en la vida. Pareciera un cliché, pero al final es fluir con amor, con entendimiento de que el amor no es esta cuestión romántica que nos No. ha medio. No, el amor es esta compasión hacia mí. Sí. Entender que yo vengo de una familia que no es una familia amorosa, no es una familia completa, aunque está papá, mamá o esté quien esté, seguimos sin tener entendimiento de que estar completa es no someter, decías hace rato, no controlar, No controlar, no no manipular, comunicar. no hacerlo todo a través de esta violencia emocional y psicológica, hasta sexual, ¿no? Ani, este programa se llama Revolución de las Conciencias y en cada una de las Sí. cápsulas que sacamos, ustedes, quienes están regalándonos su conocimiento, nos dejan una reflexión o una forma de cambiar y ser revolucionarios. Sí. ¿Qué nos regalas, Ani? Fíjate que es a propósito de lo que decías ahorita, un sentido de vida con amor. Me encanta esto de las etimologías de las palabras. A, sin, mor, muerte. O sea, en vida. En vida. Y vivir en vida, con todo lo que hay que vivir. Asustada, miedo, hay que vivirlo. Porque, pues aquí estamos hoy. ¿Sí? Hay aquí y ahora. Entonces, arriesgarnos, acercarnos a escuchar al otro. Oh, sí da miedo. Escucharme a mí también. Ujú. Da Entonces, más ahí miedo. estamos. Todavía da más miedo. Sí, porque sacas lo más oscuro de ti, Sí, ¿no? sí, sí. Ani, a mí siempre es un placer escucharte y sé Sí. que tienes ya también tu podcast. ¿Dónde te podemos buscar? Mira, estamos en Kinésica, Kinésica WS con K. Los jueves por ahí estamos en vivo. Mis redes son Ana Dolores Andaluz Gascón. Mis redes, Todas. en Facebook, pues ahí, sí, ahí estamos. Tú das conferencias, Ani. Doy pláticas, doy Talleres. talleres. Tengo un espacio ahorita de mujeres de 5 a 7 de la tarde los viernes en presencial para hacer conciencia entre mujeres, para mujeres, con mujeres. El otro día me decía un hombre, ay, pues yo también, invítame. Creo que sí también podríamos abrirlo, ¿no? A compartirlo con hombres. Sin embargo, yo quiero insistir en que necesitamos ese espacio. ¿Qué más? Pues más bien bueno, estás dando talleres, Estoy eres dando psicoterapeuta. Soy psicoterapeuta, doy consultas individuales, de pareja, talleres de pareja.
para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y hombres y mujeres adultas. Y bueno, ahorita tú estás Ajá. atendiendo el tema de las adicciones. Estoy dentro de la clínica Refugio Irecani. Estamos ahí, pues ya tenemos algunos años también, viendo este asunto de atención sistémica con el enfoque de comunidad terapéutica. Pues ahí estamos apoyando este proyecto. Fíjate Sí. que algo que se nos pasaba a decir en el podcast, y es justo que ustedes como institución, a lo mejor privada, pero están Ujú. atendiendo una política pública Sí, encaminada a la prevención y a la sí, atención de las adicciones. sí. Eso es importantísimo Sí. ponerlo en la mesa, porque luego se piensa que el tema de la adicción es un tema como de moda, ¿no? O sea, como que, ay, todo el mundo abre su clínica, y no. No, Es una política pública que es necesaria atender. sí. México está rebasando mucho el tema Completamente, completamente. Incluso también, por ejemplo, el año pasado ya se dictaminó la ley de protección, ¿verdad? Hacia los centros de atención. Entonces, atendemos a las leyes, ¿no? Establecidas. Sí, yo creo que el tema da para mucho, mucho comentar mucho y seguir integrándonos como comunidad. Como comunidad es muy, muy importante voltear a ver el tema y abrirse, aún con pena, con vergüenza, con miedo, a decir cómo puedo hablar para compartir, cómo puedo escuchar, qué puedo hacer. Es muy importante, muy, muy importante. Ani, muchísimas gracias, Ani Andaluz. Te agradezco mucho el estar aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y ustedes que nos acompañan siempre, por favor, recuerden suscribirse en la página del Sistema Michoacano ahí en YouTube para que estén al pendiente de todos los podcasts que estamos subiendo y de toda la información. También en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y se me está yendo una Spotify. Entonces, por favor, acompáñenos, síganos poniendo su like y regálenos su comentario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.